Bueno, la clase pasada estuvimos viendo lógica proposicional, ¿verdad? Y también vimos al final algunas reglas de inferencia. Cada uno tenía su nombre, ¿ok? Esas reglas de inferencia sirven para demostrar la validez de ciertos argumentos, ¿ok? Nosotros hoy día vamos a continuar todavía con esa parte, porque todavía nos faltan estudiar otros métodos, ¿cierto? Claro, ese día simplemente hablamos de algunas reglas, como es el módulo ponens, módulo tonens, silogismo hipotético, entre otros, ¿verdad? Bueno, hoy día vamos a continuar con ello y vamos a estudiar también el método que algunos le denominan como asterisco. Una, es una regla de tabla de valores, también eh, deducción por cláusula, ¿cierto? O por resolución. Muy bien. Como, bueno, la clase pasada nosotros hicimos una anotación que mayormente es encontrada en los textos de matemáticas, pero en textos así, donde se estudia lógica que va más asociado con las ciencias de la computación, ¿cierto? El, la notación para, una, para un argumento es este de acá, lo que pues, pueden ver ahí, ¿cierto? Tenemos n premisas y una conclusión Q. ¿Qué quiere decir esto, no? Bueno, esto simbólicamente, esto simboliza que esto de acá, ¿no? Ve, tengo n premisas. Premisa uno, solo un segundo para aumentarle el grosor a esto. Ahí está bien. Tenemos la premisa uno, ¿cierto? Conjunción con la premisa 2 y así sucesivamente, ¿no? Todo en conjunción, todas las premisas están en conjunción y todas estas premisas en conjunto, ¿no? Están implicando, ¿cierto? Q. Y Q es llamada de conclusión. ¿Ok? Entonces, la clase pasada nosotros esto también lo habíamos anotado de esta manera, ¿no? P sub 1, P sub 2, así sucesivamente hasta llegar hasta P sub n y tenemos una conclusión Q, ¿cierto? Con estos tres puntitos acá, ¿no? Que son denominados por lo tanto. De esas n premisas, por lo tanto, obtenemos Q. Si suceden estas n premisas, ¿no? Por lo tanto, sucede Q, ¿cierto? Entonces, tenemos tres diferentes notaciones. Esta de acá, esta de acá y esta de acá. La de acá no es muy utilizada porque no ocupa bastante espacio al momento de escribir, ¿verdad? O sea, ocupa bastante espacio en el sentido, ¿no? Vertical. ¿Ok? Miren, entonces, la clase pasada estudiamos una serie de reglas o leyes de inferencia, los cuales son utilizados para qué? Para que de una serie de premisas nosotros podemos asociar un par de premisas e ir concluyendo cosas y luego esa conclusión asociarlas con otras premisas hasta llegar hasta la conclusión Q, ¿cierto? Pero de una forma ordenada, ¿cierto? Miren, por ejemplo, acá nos piden probar esto de acá, ¿no? Eh, bueno, nos dan cuántas premisas. Miren, acá en las premisas, en esa anotación, las premisas están separadas por comas, ¿cierto? Entonces, mira, tengo premisa uno, ¿cierto? Premisa 2 y tengo la conclusión, ¿cierto? Mejor la conclusión lo voy a anotar por un Q para que no se confunda por eso, ¿cierto? Entonces, mire, tengo dos premisas, quiero encontrar esta conclusión de acá, ¿no? Entonces, solamente vamos a utilizar la regla de inferencia o la ley de inferencia, ¿cierto? Entonces, primero empiezo colocando las premisas, ¿cierto? En este caso tengo dos premisas solamente. Luego, voy a utilizar algunas leyes de inferencia, por ejemplo, en la primera, ¿no? En la primera puedo utilizar, ¿quién? La ley de la simplificación, ¿cierto? ¿Qué me dice la ley de la simplificación? Ustedes recordarán que, bueno, en notación decía lo siguiente, ¿no? Si tengo una proposición P, ¿cierto? Y tengo una proposición Q o una premisa Q, de esas dos yo puedo concluir cualquiera de ellas. O puede ser P o puede ser Q. En este caso, ¿cierto? Voy a colocar acá con mayúscula para no confundir con eso. Si tengo dos premisas P y tengo dos premisas, otra premisa Q, de ellas puedo concluir cualquiera de ellas. En este caso voy a colocar P. Puedo concluir cualquiera de ellas porque recuerden también que la conjunción es conmutativa, ¿cierto? Es conmutativa. La disyunción también. Lo que no es conmutativo,
por ejemplo, es la condicional, ¿no? La bicondicional sí es conmutativo. ¿Cierto? Sí es conmutativo. ¿Ok? Y la disyunción exclusiva también. Ok, entonces miren, para la primera premisa he aplicado simplificación, ¿cierto? Acá tengo esta premisa que estaría representada por el P mayúscula y el R que sería el Q, y he concluido la primera premisa, P. Acá he concluido lo que está en paréntesis, P y Q, ¿cierto? Listo. También lo mismo, nuevamente voy a aplicar acá, simplificación, ¿no? Simplificación en 3. ¿Qué me queda? Q, ¿no? Lo mismo de acá, es de simplificación. Simplificación. En la clase pasada lo vimos, estaba en un cuadrito ahí, todas, todas con su nombre, ¿cierto? Luego, si nosotros vamos a 2, también podemos hacer simplificación. Miren, de S y T yo puedo concluir S. Estoy aplicando nuevamente simplificación, ¿cierto? Y entre 4 y 5 estoy aplicando la ley de la conjunción. ¿Qué me decía la ley de la conjunción? Si yo tengo una premisa P y tengo una premisa Q, puedo concluir la conjunción de ellas. P y Q. Aquí es Q mayúscula. ¿Ok? P y Q. Bueno. Y finalmente llegué a quién? A Q y S. Miren, de todas ellas llegué a Q y S. Esto significa que este argumento de aquí es válido. ¿Ok? El argumento es válido. El argumento es válido. Es válido. ¿Cierto? Entonces ahí está verificado la validez, ¿no? Ok. Existen otros métodos, porque, bueno, de acá se hace un poquito tedioso, ¿por qué? Porque, bueno, en la mayoría de ejercicios se nos pide justificar cada paso, ¿no? Entonces, uno tiene que saber los nombres de cada ley de inferencia que uno está usando, ¿cierto? Ok, más adelante vamos a ver que podemos utilizar otros métodos donde no es necesario utilizar o donde no es necesario recordar leyes de inferencia, porque simplemente se rigen a un solo método, ¿ok? Que va a ser, por ejemplo, el de resolución, pero en este caso vamos a estudiar el del asterisco, que es el más sencillo de todos. Bueno, no es que uno sea más complicado que otro, ¿no? Pero parece más familiar porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar con tabla de valores, ¿cierto? ¿En qué consiste el método de asterisco? Bueno, esto ya no es común el nombre de asterisco, o sea, no sé si van a buscar este material, método de diferencia por el método, no, deducción de argumentos por el método del asterisco, no van a encontrar, ¿cierto? Es un nombre así bien especial. En realidad, algunos llaman también método por tablas de valores. ¿Ok? ¿Este método en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Si yo tengo una premisa, tengo n premisas, pero esas premisas en su composición pueden tener proposiciones atómicas, ¿no? Que están relacionadas entre sí por algunos conectivos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A organizar nuestra tabla de valores, pero ¿en qué sentido? ¿No? Miren, supongamos que yo tengo una, un argumento donde en ese argumento intervienen 3 variables, ¿cierto? O pueden intervenir 2, 3, 4, 5, no importa. Entonces, para la primera parte va a ser igual a lo que nosotros venimos haciendo donde en tabla de valores. Primero ubicamos las variables, ¿cierto? O las premisas atómicas, PQR, bueno, proposiciones atómicas, ¿no? Porque en realidad premisas son todos los que van de coma en coma, ¿cierto? Entonces, coloco, ¿quién? Las proposiciones atómicas. Coloco, ¿cierto? Los valores, posibles valores que pueden tomar ellos de la manera que nosotros ya estamos acostumbrados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, como son 3, ¿no? Voy a tener 8 filas, 2 al cubo, ¿cierto? Y, ¿no? Coloco 4 verdaderas, 4 falsas para P, luego lo mismo hago con Q, ¿cierto? Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, verdadero, falso, falso. Y luego para la última variable siempre verdadero, falso, ¿cierto? Ok. Luego, ¿qué voy a hacer? Luego, miren, identifico ¿quién? Las premisas. Tengo una premisa, segunda premisa, tercera premisa y tengo la conclusión, ¿cierto? En ese orden lo voy a colocar. Por ejemplo, primera premisa lo coloco acá, segunda premisa aquí, tercera aquí, ¿cierto? Y la conclusión al final, ¿cierto? Listo. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿Cierto? Ojo, acá no importa el orden, ¿no? Claro, la conclusión siempre tiene que ir al final, porque recuerden que esta es una conjunción, entonces
la conjunción es conmutativa, aquí pueden tomar cualquier orden, ¿no? Bueno, pero para facilitar las cosas colocamos en este orden, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el método del asterisco? ¿Cierto? En encontrar una fila, ¿cierto? Una fila donde todos los valores me queden verdaderos, ¿no? Encontrar una fila donde todos los valores me queden verdaderos, ¿cierto? Entonces, para ello yo voy a verificar fila por fila, comenzando, ¿no? De la primera, bueno, puedo comenzar así, ¿no? Así en columnas o fila por fila, como ustedes quieran. El de acá no sé por qué no salió con rojito, ahí debería ser, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el paso? Bueno, la idea es que para que este sea un argumento válido, las premisas, ¿no? Tienen que ser verdaderas y la conclusión también tiene que ser verdadera. Por eso es que se busca la fila, ¿no? Donde todos los valores sean verdaderos. Ok, empezamos con la primera, ¿no? Primero empiezo rellenando la columna o por fila, como ustedes quieran. Vamos por fila, creo que es más fácil. Ok, miren, si hago la conjunción de P o Q, me queda verdadero, verdadero, ¿cierto? Ah, ok, me queda verdadero, verdadero. Muy bien, entonces P o Q me queda verdadero, ¿cierto? Me queda verdadero. Ah, ya, entonces todavía tiene chance de que todo me quede verdadero en esta fila. Sigo al segundo. Tengo P, entonces R. Ah, verdadero, entonces verdadero. Ah, me queda verdadero. Ok, ya voy dos verdaderos. Ok, continúo. Tengo menos R. Voy acá, R es verdadero. Menos R. Negación de R, ¿cierto? Voy al valor de R que en esta fila de verdadero, ¿no? Su negación es falsa. Ah, cuando es falsa, acabó. Esta fila descartada, ¿cierto? No me da la solución. Ok. Entonces paso a la segunda, ¿no? Nuevamente, P o Q. Tengo verdadero, verdadero, me queda verdadero. P entonces R, verdadero, entonces falso, me queda falso. Ah, ya, no necesito más hacer el análisis para ella, porque esta fila, ¿cierto? No me está indicando que mi argumento sea válido. ¿Ok? Ok, entonces ahí termino. Muy bien, continúo. Tengo verdadero, falso. Verdadero o falso me queda verdadero nuevamente. Luego tengo P, entonces R me queda verdadero. Entonces verdadero me queda verdadero. Todavía continúo. Pero me queda aquí negación de R. Y R es verdadero. Entonces me queda falso. Entonces, hasta aquí acabó mi análisis en esta fila. Por eso es que aquí coloco un asterisco porque hasta ahí acaba. El resto no me importa. ¿Ok? Nuevamente, continúo en la otra fila. Tengo verdadero o falso, me queda verdadero. Me voy al P entonces Q, ¿no? P entonces R, ¿no? Me queda verdadero, entonces falso, me queda falso. Nuevamente, aquí ya acabó, ¿no? Los pasos. No encuentro la solución ahí. Continúo al siguiente. Acá tengo P o Q, falso o verdadero, nuevamente acá, ¿no? Falso, verdadero, me queda verdadero. P entonces R, falso, entonces verdadero. Ustedes saben que eso me queda verdadero. Continúo porque todavía estoy, ¿no? Con dos valores de verdad. Necesito llegar a un falso, sino concluir que esa fila sí me da la solución. Entonces, pero aquí me queda negación de R, y R aquí es verdadero. Ah, entonces me quedó falso. Entonces acá acabó el análisis. Ya no tengo nada por qué más hacer. ¿Qué más hacer? Me tengo que ir hasta donde encuentre, ¿cierto? Hasta donde encuentre una fila donde todos me salgan verdaderos. Y vamos a la siguiente. Tengo P o Q. Falso, verdadero, me queda verdadero. P, entonces R. Falso, entonces falso. Yo sé que eso me queda verdadero. Nuevamente, negación de R, pero R es falso. Eso me queda verdadero. ¿Y Q quién es? Voy acá a la fila de Q. Q es verdadero. Ajá, encontré, ¿cuál? Una fila. Una fila donde me da, ¿no? Las cuatro, ¿no? Columnas o las cuatro, digamos, cuadraditos, ¿no? Donde debo rellenar con verdadero o falso, me salen todos falsos. Esta fila me salió todos verdaderos. Cuando yo llego a una fila, ¿no? Donde todos son verdaderos, automáticamente digo que este argumento es válido, ¿cierto? Que este argumento es válido. ¿Por qué? Porque recuerden que para mostrar la validez de un argumento, las premisas tienen que ser verdaderas y, ¿no? Si las premisas son verdaderas, Q también debe ser verdadero. Entonces Q es una consecuencia de la veracidad de las tres
premisas, ¿ok? De las tres premisas. Y más abajo, miren, si nosotros vamos más abajo, miren, me queda P o Q. Falso, 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 falso. Aquí no tengo nada más que hacer, ¿ok? Entonces, de aquí concluimos que el argumento es válido, ¿ok? Que el argumento es válido. Entonces, miren, esto de acá se puede hacer usando, ¿cierto? Se puede demostrar, ¿cierto? Usando ley de inferencia o el método del asterisco, ¿cierto? El método del asterisco es bien fácil, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿ok? Simplemente colocar, bueno, acá sí no se olviden que tenemos que colocar premisas, eso es lo que se diferencia con las tablas usuales que nosotros estudiamos, ¿no? En tabla de valores, ¿no? Colocamos en este orden donde la última debe ser ¿quién? Q. Aunque no interesa también si Q va primero, ¿no? Pero la cuestión es que toda la fila me quede verdadero. Si toda la fila me queda verdadero, automáticamente hemos demostrado la validez de ¿quién? De nuestro argumento, ¿ok? Entonces, miren, aquí en este caso, por ejemplo, no necesitamos recordar nombre de ley de inferencia, ¿ok? No necesitamos recordar. Muy bien. Muy bien. También, bueno, existe un principio, ¿no? Que es muy usado. Inclusive algunos ni siquiera le dan un nombre, ¿no? Pero es conocido como el principio de Lewis, ¿cierto? Es cuando te dan una condicional y esa condicional te dicen que es falsa. Entonces, si esa condicional es falsa, yo tengo que tener una antecedente verdadera y una consecuente falsa. Bueno, pero en palabras dice, es falso pasar de un antecedente verdadero a un consecuente falso, ¿no? Si tengo una condicional, ¿no? El que está antes es antecedente y el que está después es consecuente. Aquí me dice que es falso pasar de un antecedente verdadero a un consecuente falso. O sea, verdadero y falso me da falso, ¿no? Este es el principio de Lewis, es algo, digamos, bastante obvio, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que verdadero entonces falso es falso. Si antecedente verdadero, consecuente falso, ¿qué tengo que darme? Falso. Entonces digo, es falso tener un antecedente verdadero y un consecuente falso, ¿cierto? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, estoy seguro que ustedes lo han utilizado más de alguna vez en su curso de lógica, de álgebra, en el ciclo 1, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Aquí me dice, admitiendo la falsedad de la proposición, de esta proposición de acá, me dice hallar el valor de verdad. No le he hecho acá, no. Ok. Si nosotros admitimos la falsedad de esto de acá, nosotros sabemos que para que esto sea falso, vamos a verlo acá. Para que esto sea falso, por el principio de Lewis, ¿cierto? P, entonces acá tengo R y S, entonces T, ¿cierto? Entonces T. Entonces, por el principio de Lewis, nosotros sabemos que, ¿cierto? Para que esto sea falso, esto debe ser verdadero y esto debe ser falso, ¿cierto? Esto debe ser verdadero y esto falso, ¿no? Bueno, ni siquiera necesitamos recordar el nombre Lewis, ¿no? Porque esto es bastante obvio. Nosotros sabemos por la regla de, por la tabla de valores de la condicional, ¿cierto? Entonces, miren, esto es verdadero, ¿cierto? Ok, vamos a comenzar por acá. Entonces esto es verdadero y esto es falso, ¿cierto? Pero para que sea falso, el t, ¿qué tiene que ser? ¿Cierto? El t tiene que ser, vamos a ubicarlo así. El t tiene que ser falso, pues tengo una condicional acá. La única manera de que eso sea falso es que el antecedente sea verdadero, ese es el antecedente, ¿cierto? Y el consecuente sea falso. Y acá, para que sea verdadero, tengo una conjunción, ¿cierto? Significa que el P debería ser verdadero, ¿cierto? El P debería ser verdadero y el Q debería también ser verdadero, ¿cierto? Listo. El T ya sabemos que es falso, ¿cierto? R y S, para que me quede verdadero, ¿qué debo tener? Que R debe ser verdadero. Esto parece una de verdad, ¿no? Así mejor. Lo que es esto lo voy haciendo con esto, así. Así está mejor. Ahí. Ok. Entonces, para que esto me quede verdadero, aquí tengo una conjunción, los dos tienen que ser verdaderos, ¿cierto? Entonces acá tengo verdad y verdad, ¿cierto? Verdad y verdad. Entonces tengo, ¿no?, los siguientes valores. Tengo que
el valor de R, que lo puedo colocar así, ¿cierto? O simplemente R. Vamos a colocar simplemente R, ¿ok? Para no llenarnos de notación. Vamos a empezar con el menor, P. P es verdadero, ¿cierto? Q también va a ser verdadero, ¿cierto? ¿Qué más? R va a ser también verdadero. En realidad todos son verdaderos, ¿no? Menos el T. El S también va a ser verdadero. Y también tenemos que el T es falso, ¿cierto? El T es falso. Entonces, a mí me dicen, ¿no? Admitiendo la falsedad de esta proposición, quiero ver, ¿no? La verdad de esto de acá. Ok. Entonces, para ello, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a reemplazar los valores que tienen estos de acá, ¿cierto? Aquí en esta proposición. Miren, el P ya es verdadero, ¿no? Observen que el P es verdadero. Ese es verdadero. ¿Por qué es verdadero? Porque acá ya encontré que es verdadero. Entonces, para mostrar la verdad de ello, y aquí tengo una conjunción, perdón, una disyunción, y donde ¿no? Una parte de la disyunción es verdadero. Si tengo acá, ¿cierto? Esta proposición, independientemente de lo que me dé todo esto de acá, esta proposición compuesta puede ser falso o verdadero. Como estoy en conjunción con algo verdadero, entonces, ¿qué es lo que me da esto de acá? Una verdad también, ¿cierto? Una tautología, ¿ok? Entonces, miren, el principio de Lewis, ¿cierto? Que es un principio bastante obvio, ¿nos sirve para qué? Para ir viendo qué valores toma cada una de sus variables o cada una de las proposiciones que intervienen, ¿no? En la proposición compuesta, ¿no? Si se admite su falsedad, ¿ok? Muy bien. Satisfactibilidad en lógica, ¿no? O cuando decimos que una fórmula es consistente o cumple el principio de satisfactibilidad lógica, ¿cierto? Entonces, un conjunto de premisas, ¿cierto? Claro, cuando nosotros inferimos algo, ¿cierto? Tenemos una serie de ¿qué? Una serie de premisas y una conclusión, ¿ok? Pero independientemente de la conclusión, nosotros podemos restringirnos al estudio de las premisas, ¿cierto? Ok, si yo miro las premisas, solamente las premisas, yo podría, con solo hacer un estudio puntual en ellas, podría determinar si esas premisas me van a llevar a algo o no. ¿Qué quiero decir que me van a llevar a algo? Significa que esas premisas me podrán, ¿no? Me podrán llevar a una conclusión, o será que ellas se contradicen entre sí, ¿cierto? Si se contradicen entre sí, no me pueden llevar a nada, ¿cierto? ¿Por qué? O en todo caso, ¿no? Tendría una, eh, una inconsistencia de las premisas. ¿Por qué? Porque miren, si yo tengo una premisa P sub 1, tengo otra premisa P sub 2 y así sucesivamente, ¿cierto? Hasta P sub K, supongamos que estas premisas, ¿cierto? Que la P sub 1, supongamos que P sub 1 sea la negación de P sub K, ¿cierto? Entonces, este conjunto de premisas no me van a llevar a nada. ¿Por qué? Porque si yo hago como la conjunción es conmutativa, yo podría asociar P sub 1 y P sub K, y yo sé que P sub 1 y P sub K, ellos son opuestos, porque P sub 1 es, ¿no?, la negación de P sub K. Entonces, si yo tengo P y su negación de P, ¿cuál es la conjunción de ellas dos? Falso. Entonces me quedaría falso y conjunción con una serie de proposiciones. ¿Qué me daría toda esa conjunción? Me daría falsedad. Entonces, de todas ellas yo no puedo concluir nada porque entre ellas sí entre sí se contradicen. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pero claro, no siempre vamos a tener una premisa P sub 1 y una premisa P sub K que sea la negación de la otra, ¿verdad? Entonces, para ello nosotros deberemos verificar, ¿no? Ya usando cualquier técnica que esté a nuestro alcance, verificar si entre sí, por más que no tenga en cada composición, en cada premisa no sea atómica, ¿no? Puede ser que entre sus mismas composiciones, ellas mismas, ¿no?, se contradigan, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Y es bien, por ejemplo, y entonces, claro, profesor, usted me habló, ¿no? Cuando unas premisas, ¿cierto? Se contradicen entre sí, ¿cierto? Cuando de todas ellas yo puedo llegar solamente a falsedad, ¿no? A una falsedad. Todas ellas en conjunción me da falso. Entonces, profesor, cuando decimos que un conjunto de premisas son consistentes o son satisfaciblemente, lógicamente satisfacibles, es cuando nosotros podemos encontrar, si nosotros pensamos en el método del asterisco, entonces, en el método del asterisco, pero sin mirar a la conclusión. Entonces, es como si nosotros encontráramos una fila donde todas las premisas son verdaderas. Por lo menos una fila donde todas las premisas son verdaderas. Porque miren, en el método del asterisco, si ustedes se dan cuenta, para yo poder concluir algo, mínimamente necesito, para tener chances de concluir algo, ni mínimamente necesito que todas las premisas sean verdaderas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros, ¿no? Vamos a buscar cada vez que nosotros querramos demostrar que un conjunto de premisas son consistentes, ¿cierto? Que son consistentes. Miren, debo encontrar una chance, bueno, una fila, por lo menos donde todas las premisas son verdaderas. Bueno, el de acá no es tan importante, ¿no? Solamente queda en relleno para demostrar que si estas dos premisas son verdaderas, obviamente la conjunción es verdadera, ¿no? Entonces, para ello, por ejemplo, si yo quiero demostrar la satisfactibilidad de esta de acá, utilizando esta tabla de acá, entonces lo que hago acá, tengo ¿cuántas variables? 3, ¿cierto? 3. Entonces yo debo encontrar un valor para R, un valor para P, un valor para Q, de tal manera que las dos premisas me queden verdaderas, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, si nosotros tomamos, le damos un valor a P de falso, a Q de verdadero y a R de falso, ¿qué obtenemos? Miren, R o negación de P, voy acá, R o negación de P es verdadero, entonces esto me queda verdadero. Luego tengo negación de Q, entonces P. Negación de Q me queda falso. Falso, entonces cualquier cosa siempre me queda verdadero. ¿Cierto? Entonces tengo las dos premisas verdaderas. Entonces yo sé que estas premisas de acá son consistentes. ¿Por qué? Porque puedo encontrar, ¿no? Un valor para cada una de las proposiciones de tal manera que cada una de las premisas me queden verdaderas. ¿Cierto? De tal manera que cada una de las premisas me queden verdaderas. Profesor, y es la única manera de encontrar, ¿cierto? Es la única manera de, de demostrar que esas fórmulas son consistentes. No, es la más fácil, sí, es la más fácil. Sin embargo, para demostrar siempre se me va la palabra, la consistencia, que es consistente o que es lógicamente satisfacible, no podemos también utilizar nuestras reglas de diferencia solamente aplicadas a estas, ¿cierto? Solamente aplicadas a estas. Por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos R o negación de P. Bueno, R o negación de P yo lo puedo ver como negación de P, entonces R, ¿no? Bueno, acá voy a colocar así, por ejemplo, ¿no? Si nosotros hiciéramos por regla de inferencia. Primero, colocaría así, premisa, R o negación de P, ¿cierto? 2, la otra premisa, negación de Q, ¿cierto? Entonces, P, ¿cierto? Entonces, P. Entonces acá las dos primeras son premisas, ¿cierto? Premisa también, premisa, ¿cierto? Y miren, ¿no? La 3 yo podría, el equivalente de 1, ¿no? Entonces, al equivalente de 1 sería negación de R, entonces negación de P o P entonces R. P entonces R, ¿cierto? P entonces R, ¿no? Equivalencia de 1, ¿no? Equivalente de 1. Equivalente de 1, ¿cierto? Listo. Continúo. 4. Por ejemplo, ¿no? Si junto 2 y 3, puedo hacer silogismo hipotético, ¿cierto? Aunque ahí no me ayuda tanto. ¿Eh? A ver, tengo R o negación de P, ¿cierto? R o negación de P. ¿Qué me va a quedar? Ok. ¿Qué más tengo por acá? La renegación de P. Debería tratar de sacar una de ellas, ¿cierto?
y trata de sacar una de ellas. No Q, entonces R. Sí, no Q, entonces. Claro, el de acá sí me caería no Q, entonces R. Si es por silogismo hipotético. Pero la idea es que podamos, ¿cierto? Silogismo hipotético. La idea es que nosotros tengamos de repente de manera explícita. Y este es uno de los problemas que de repente con leyes de inferencia no se da. A veces no se puede, digamos, abstraer una de ellas, ¿no? Por ejemplo, no tengo explícitamente un R por acá, ¿cierto? O explícitamente un P para decir, ah, si me quedó un R por acá, ah, ya. ¿No? Para que la regla sea satisfactible, por ejemplo, un valor para R tendría que ser verdadero o Q. Entonces, cuando ya estamos en esta manera, nosotros deberíamos empezar a jugar con valores para P y para R y para Q, ¿cierto? ¿Y qué es jugar con valores? Simplemente ir aquí, ¿cierto? Ir aquí. Bueno, si ustedes quieren, podrían colocar esta de acá, ¿cierto? O sea, en vez de, por ejemplo, en vez de la primera, negación de Q, entonces R. Entonces, miren, si la negación de Q, entonces R es verdadera, ¿no? Ese es requisito también para que nosotros podamos demostrar, ¿no? la consistencia de las premisas. De la consistencia de las premisas, ¿ok? Mm, ok, yo creo que aquí ya no me queda sí, no me queda nada más que utilizar, ¿no? Esta tabla de valores. No, en realidad no es una tabla de valores, sino que simple... O en realidad sí, ¿no? Si nosotros colocamos todas ellas de esta manera, sin considerar el Q, podemos ir buscando, podemos ir desarrollando de esta manera hasta dónde, hasta encontrar que todas las premisas sean verdaderas, solamente las premisas. Ahí en ese caso pueden haber dos o tres filas o más, o una de repente, o ninguna tal vez, ¿cierto? Eh, donde las premisas sean verdaderas y basta suficiente con una nada más que me salga verdadera, una fila. Entonces, luego, luego, dar valores, ¿no? Dar valores para ¿quién? P, Q y R. Porque en realidad no es que hemos llegado por arte de magia a esta fila, ¿no? Antes yo ya he hecho, ¿no? He jugado valores con P, Q y R de tal manera que estas dos premisas me queden verdaderas. Parece que acá simplemente lo he colocado de manera directa, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Entonces, miren, acá también es una buena forma, ¿no? De usar también el método del asterisco. ¿Ok? Claro, sin la conclusión. ¿Ok? Bueno, ya hemos hablado harto, bastante, ¿no? En el principio, bueno, de condicional, porque la condicional en realidad es la que más se utiliza, ¿no? ¿Por qué la condicional se torna, digamos, primordial o principal en el estudio de la lógica, ¿cierto? En el estudio de lógica. Es porque todos los lemas, todas las proposiciones, ¿cierto? O todos los teoremas son condicionales, ¿no? Porque ¿cómo es un teorema? O un lema o una proposición, ¿cierto? Es si, ¿no? Tal cosa sucede, entonces concluyo esto. ¿Qué es eso? Una implicación, ¿cierto? O una condicional. Ok, por ejemplo, ¿no? Si, si digamos, un teorema así facilito, ¿no? Si A es un número entero tal que la suma de sus dígitos es un múltiplo de 3, ¿cierto? Entonces, A es divisible entre 3. Entonces, miren, tenemos una premisa, perdón, tenemos una hipótesis, tenemos una conclusión, ¿no? La hipótesis vendría a tomar el papel del antecedente, ¿cierto? Y la conclusión de la consecuente, ¿cierto? Incluso, ¿cierto? En las inferencias todas son implicaciones, ¿cierto? Que al momento, si nosotros asociáramos con teoremas, miren, acá tengo una premisa, dos premisas, para mí, o tres premisas, para mí estas tres van a ser ¿quién? Mis hipótesis, ¿cierto? Entonces, miren, de esas tres hipótesis estoy concluyendo Q. Y ojo que hay teoremas, obviamente, con esta estructura de acá, ¿cierto? Con tres premisas, ¿no? Y una conclusión. Entonces, todo lo que estamos haciendo nosotros ahorita sirve o desemboca para qué? Para demostrar
teoremas, demostrar, ¿no? Teoremas, porque de acá recuerden que es una implicación. Entonces, ¿no? Para continuar con nuestro estudio vamos a ver rápidamente, a modo de, digamos, de recordar un poco, ¿no? Lo que eran condiciones suficientes y necesarias, ¿ok? Condiciones suficientes y necesarias. Si nosotros tenemos la condicional P, entonces Q, ¿cierto? Claro, nosotros sabemos que la P se llama antecedente y el Q se llama consecuente. Entonces, supongamos, ¿cierto?, que el valor de verdad de esta condicional es verdad. ¿Qué podemos concluir si el valor de verdad de P entonces Q es verdadero? ¿Cierto? Es verdadero. Podemos concluir lo siguiente, ¿cierto? Por ejemplo, si el valor de P es verdadero, ¿qué podemos concluir de Q? Después concluimos de Q que es verdadero. Porque si Q fuese falso, el valor de verdad de P, entonces Q y Q es falso y P es verdadero, verdadero entonces falso, me quedaría falso. Pero yo sé que el valor de verdad de P entonces Q es verdad. Entonces, la verdad de P implica ¿quién? La verdad de Q, ¿cierto? La verdad de P implica la verdad de Q. Aquí está, ¿no? En este caso se dice que la antecedente es condición suficiente ¿para qué? Para que suceda la consecuente. Para que suceda la consecuente, ¿no? Y aquí estoy viendo, he colocado consecuente P. Para que suceda la consecuente Q. Entonces, miren, cuando yo tengo que el valor de verdad de una condicional P, entonces Q es verdadero, ¿no? Si nosotros hacemos un estudio, ¿no? Sí, de cuáles son los posibles valores que puede tomar Q, si P es verdadero, pero como ya todo esta condicional es verdadero, podemos ver que la verdad de P implica la verdad de Q, y en ese caso decimos que P es condición suficiente para que suceda Q, o para el consecuente Q, ¿cierto? Sin embargo, si nosotros tenemos que esto es verdadero, ¿cierto? Y si nosotros tuviésemos que el valor de verdad de P fuese falso, ¿qué me quedaría? Falso, entonces Q. Entonces, ¿qué valor debería tomar Q para que la condicional P, entonces Q, sea verdadero? Sabiendo que el valor de verdad de P es falso. No podemos, ¿cierto? No podemos decir nada del valor de Q. Porque independientemente de que Q sea falso o verdadero, falso entonces Q siempre va a ser verdadero. Entonces, miren, aquí no podemos decir nada cuando P es falso, ¿cierto? No podemos decir nada. Ok. Ahora, si nosotros supiésemos que el valor de Q es verdadero, ¿cierto? También, nada podemos decir de quién, de P. Nada podemos decir de P. ¿Por qué nada podemos decir de P? Porque aquí me quedaría verdadero, independientemente del valor que tome P, ¿no? La condicional P entonces Q siempre me va a quedar verdadero, ¿cierto? Verdadero. Ok, sin embargo, ¿cierto? Sin embargo, ok, si valor de P, ok, para que valor de P sea verdadero se necesita, ok. Otra cosita también que nosotros podemos ver, más parece un juego de palabras acá, ¿no? Miren, si nosotros, ¿cierto? Nosotros, bueno, en realidad nosotros ya sabemos que el valor de la condicional es verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Entonces, ¿cierto? Para que P sea verdadero, nosotros necesitamos, ¿quién? Que Q sea también verdadero. Ojo, para que P es distinto al de acá, ¿no? Acá ya sales con la certeza de que el valor de P es verdadero. Aquí no, mire, si nosotros, ¿cierto? Quisiéramos que el valor de P sea verdadero, necesitamos sí o sí que Q sea también verdadero. Nuevamente repito, para que el valor de P sea verdadero, necesitamos que sí o sí el valor de Q también sea verdadero para tener que esta condicional sea verdadero. Cuando nosotros nos encontramos en esa situación, decimos que
Q es condición necesaria para que pase P, ¿cierto? Q es condición necesaria para que pase P, o para que pase el antecedente P, ¿cierto? Ok. Por ejemplo, ¿no? Bueno, en realidad todo lo que hemos dicho acá es lo que está aquí. Resumiendo, si la proposición P entonces Q es verdadero, P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. P es condición suficiente para Q y Q es condición necesaria para P. O más formal, P es condición suficiente para que suceda Q y Q es una condición necesaria, ¿no? Para que suceda P, ¿cierto? Para que suceda P. Por ejemplo, ¿no? Si me lanzo al mar, entonces me mojo, por ejemplo, ¿no? Entonces me empapo de agua. Entonces, mire, condición suficiente, lanzarme al mar. No, lanzarme al mar es condición suficiente para mojarme. Listo, para que el agua me moje, listo. ¿No? Tirarme al mar es condición suficiente para quedar mojado. Ok. Y de la otra manera, quedar mojado es condición necesaria para que yo me tire al mar, ¿no? Porque yo no me puedo tirar al mar y al mismo tiempo no mojarme, entonces no tiene sentido, ¿ok? Por eso ese error que toman P y Q, ¿no? Bueno, acá tenemos otro ejemplo también, ¿no? Por ejemplo, dice, tenemos la proposición P, dice, Peter nació en el siglo XX. La proposición Q me dice, Peter es mayor de edad, ¿cierto? El P entonces Q dice, si Peter nació en el siglo XX, entonces Peter es mayor de edad, ¿no? Entonces, miren, el hecho de Peter nacer en el siglo XX es condición suficiente, ¿para qué? Para afirmar que Peter es mayor de edad. Y el hecho de Peter ser mayor de edad es una condición necesaria, ¿cierto? Para que Peter, ¿no?, haya nacido ¿dónde? En el siglo XX. Porque no tendría sentido decir que Peter es mayor de edad y al mismo tiempo decir que Peter no nació en el siglo XX. Ojo, no necesariamente es falso. O sea, P implica Q, sí, es verdadero. Pero Q implica P, no podemos afirmar nada, ¿cierto? O sea, por eso digo que acá no es correcto afirmar que Peter es mayor de edad, ¿cierto? Es mayor de edad, entonces Peter nació en el siglo XX, ¿cierto? Peter nació en el siglo XX, porque puede ser que nació en el 2002 y continúa siendo mayor de edad. Entonces, para algunos valores, ¿no?, me va a quedar verdadero y para otros me va a quedar falso, ¿cierto? Muy bien. Cristian, ¿sí? Sí, profesor, le quería preguntar acerca de la condición suficiente y necesaria. ¿La suficiente siempre es correspondiente al antecedente y la necesaria con el Consecuente. consecuente o no tiene que ver el orden? Sí, tiene que ver mucho, porque estos no son conmutativos, ¿no? La, la antecedente, ¿cierto?, es la suficiente y la Q es la necesaria, ¿cierto? En ese orden. Ah, profesor, ¿y qué pasa si nosotros tenemos el sí solamente sí? ¿Cierto? Supongamos que esto tengo esto de acá. Y supongamos que el valor de verdad de esto de acá es verdadero. ¿Cierto? Entonces, bueno, como yo sé, ¿cierto?, que esto lo puedo expresar como una conjunción, ¿cierto? Y Q entonces P. Aquí tendría P es condición suficiente para Q y al mismo tiempo que tengo que Q es condición suficiente para P también, ¿no? Y también tengo que Q es condición necesaria para P y también tengo que P es condición necesaria para Q, ¿cierto? En este caso se dice que P es condición necesaria y suficiente para Q. Y lo mismo, ¿no? Q también y viceversa, ¿no? Y viceversa, ¿no? Por la conmutatividad del sí solamente sí o de la bicondicional, ¿no? Entonces, miren, acá, si yo tengo que esto es verdad, ¿no?,
el hecho de que suceda P ya implica que sucede Q. Y el hecho de que suceda Q también implica que suceda P. Entonces ahí decimos que P es condición suficiente y necesaria para que suceda Q, ¿cierto? Condición suficiente y necesaria para que suceda Q. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué se me ocurre? Ya. Apruebo el curso de matemáticas discretas si y solamente si mi promedio es mayor que 10.5. Apruebo el curso de matemáticas discreta si y solamente si, ¿cierto? Saco un promedio mayor o igual a 10.5. Entonces, aprobar, si yo aprobé, eso implica que mi promedio es mayor o igual a 10.5, ¿cierto? Pero al mismo tiempo, ¿no? Si yo saqué en promedio más de 10, mayor o igual que 10.5, entonces aprobé. Entonces, miren, aprobar el curso, si yo aprobé el curso, eso es condición suficiente y necesaria ¿para qué? Para yo haber sacado una nota o un promedio mayor o igual a 10.5, ¿cierto? Entonces, porque las dos están, ¿cierto? Son equivalentes. La verdad del uno implica la verdad del otro, ¿cierto? En otras palabras, podría decir que aprobar el curso es lo mismo que, ¿no?, sacar una nota mayor o igual a 10.5 en promedio, ¿cierto? En promedio. Ah, bueno, ya esto ya lo había escrito acá, sí, solamente sí. Ok. Ahora sí, pasamos a predicados y cuantificadores. Bueno, predicados nosotros ya lo habíamos estudiado en la fase anterior, sino que no con ese nombre. Nosotros lo conocíamos con función proposicional, ¿cierto? Recuerden que la clase pasada nosotros vimos que toda la lógica surgía ¿de dónde? De los enunciados. Y existían dos tipos de enunciados, lo cual era de nuestro interés. Uno era aquel que era una proposición, y recuerden que una proposición era aquel enunciado, ¿cierto? Al cual yo podría asignarle un valor de verdad o de falsedad, ¿cierto? Y la función proposicional era aquel enunciado, si bien es cierto, yo no podría darle directamente un valor de verdad o falsedad, ¿no? Sin embargo, en esta proposición, en este enunciado intervienen algunas variables y dependiendo del valor que tomen esas variables, ¿cierto? Yo recién puedo darle un valor de verdad o falsedad. En otras palabras, si la función proposicional era aquel enunciado donde intervienen variables, ¿no?, que al momento de darle valores a esas variables, nosotros obtenemos ¿qué? Una proposición, ¿cierto? Una proposición. Y ojo que las funciones proposicionales en realidad son bien importantes, ¿no? Porque al momento de que uno programa o hace un algoritmo, coloca ciertas condiciones en el algoritmo, ¿cierto? No sé, por ejemplo, quiere sumar, no sé, los 10 primeros números naturales, ¿no? Entonces comienzas, ¿no? Comienzas dando, digamos, algo circular, ¿cierto? Empiezas con 1, entonces dices, ya, para n, si, una condición, ¿no? Si n es menor o igual que 10, ¿cierto? Lo sumo a la suma anterior, ¿cierto? Entonces, al momento que llega a 10, ¿cierto? Acaba. Entonces, miren, ahí el n vendría a ser ¿quién? Una variable, ¿cierto? Una variable. Y al momento que la computadora va haciendo cada paso, ¿cierto? Por ejemplo, te bota el 1. Ya, el 1 pasa a la condición. 1 es menor o igual que 10, sí. Entonces pasa la suma, queda el 1. Luego, aumento más 1, ¿cierto? Al n igual a n más 1. Vuelvo arriba, ¿no? Ahora es 2, ¿no? 2 menor o igual que 10, verdadero, pasa a sumar, entonces me queda 1 más 2, regreso aumentado en 1, ya, 3 es menor o igual que 10, sí, pasa la suma, y así sucesivamente hasta llegar hasta 10, ¿no? 10 es menor o igual que 10, verdadero, pasa y le aumento la suma, ahora aumento nuevamente en 1, llego arriba, 11 es menor o igual que 10, no, falso, no pasa, ¿cierto? Y ahí acabó el programa. Entonces, sin embargo, en esa condición nosotros tenemos ¿quién? Una variable que cada vez está tomando un valor diferente, ¿cierto? Un valor diferente. Entonces, a esa condición, ¿cierto? Esa condición o esa proposición que en sí sería, ¿no? Si x es menor o igual que 10, entonces tal, ¿no? Es una función proposicional, donde independientemente, ¿no?, del valor que tome x, eso se convierte en verdadero o falso. Si es verdadero, entra dentro del programa, ¿no? Si es falso, acaba, termina el programa ahí, ¿cierto? Entonces, miren, esos son los más comunes. Por ejemplo, también puede ser que parezcan este tipo, ¿no? Para, ¿no?,
para n mayor o igual que 10, menor o igual que 100, ¿cierto? Inclusive cuando haces en MATLAB, ¿no? Haces un simple ploteo, por ejemplo, de graficar una función, ¿cierto? Y a veces das un rango, por ejemplo, perdón, un dominio, ¿no? Para los x que están mayores o iguales que menos 5 y menores o iguales que 10. Solamente quiero observar el gráfico en ese lugar. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Cierto? ¿Qué hace la computadora ahí? No toma los valores de los x que están entre ese o que pertenecen a ese intervalo, ¿cierto? A ese intervalo, ¿para qué? Para mostrarme la gráfica, ¿no? Entonces, implícitamente allí aparece, ¿cierto? Funciones proposicionales, ¿no? Entonces, por eso es que se torna bien importante estudiar eso. Entonces, pero aquí nosotros estamos hablando de predicados, ¿no? Predicado es otro nombre que se le denomina aquí a las funciones proposicionales, ¿ok? Miren, por ejemplo, si nosotros observamos este enunciado de acá, ¿no? El primero, x es mayor que 3. X es mayor que 3, ¿cierto? Entonces acá nosotros podemos, esta función proposicional o este enunciado de acá, ¿cierto? Podemos dividirlo, ¿no? En dos partes, ¿cierto? Tenemos la variable, el x, y tenemos la otra partecita de acá, ¿cierto? Sí, es como si nosotros estudiáramos las partes de una oración, ¿no? Como sería sujeto, predicado, ¿cierto? Sujeto, predicado. Entonces, para mí el sujeto, ¿cierto? Entre comillas, es la variable x y el predicado es mayor que 3, ¿cierto? Es mayor que 3. Entonces, ¿no? Este enunciado de acá nosotros lo podemos, ¿cierto? Denotar por quién? Por P de X, ¿no? Lo mismo que hicimos la clase pasada en el caso de función proposicional, ¿no? Y este P de X se dice, ¿no? O se le denomina predicado, ¿cierto? Predicado, con variable en X, ¿cierto? X. O también se dice que P o P de X es el valor, ¿no? De la función proposicional de quién? De P en X, ¿cierto? Bueno, más formal, acá está diciendo. Un predicado, ¿qué es? Una frase que contiene una cantidad finita de variables. Una cantidad finita de variables, o sea, ¿cierto? Y se convierte en un enunciado cuando se sustituyen los valores específicos de las variables, ¿no? Entonces automáticamente, ¿cierto? Nosotros lo asociamos con función proposicional. Proposicional. ¿Cierto? Entonces es una manera alternativa de llamarle a quién, a la función proposicional, ¿no? Ok, pero, ok, si ustedes van acá, ¿cierto? Si leen esto de acá, o esta proposición de acá, que es la misma de acá, ¿no? X es mayor que 3, ¿cierto? X es mayor que 3. Entonces, claro, implícitamente nosotros ya asociamos a X con un número real, ¿verdad? Asociamos a X con un número real. Claro, pero supongamos que tú no conoces los números reales, ni los naturales, ni ningún sistema numérico. Entonces, X mayor que 3, ¿qué significaría para ti? ¿Cierto? X podría ser cualquier cosa, un objeto, no sé, un lápiz, un mouse, no sé, ¿cierto? Entonces, para no tener ese tipo de ambigüedades, ¿no? Nosotros tenemos que definir quién. El dominio. ¿Quién es el dominio? El dominio es el conjunto, ¿no? Donde vive el X, o el conjunto a donde pertenece, ¿no? La variable X, o el conjunto de los valores que podría tomar X, ¿cierto? Por eso que aquí implícitamente, ¿no? Nosotros podemos, está aquí que X debería ser un número real, ¿cierto? Un número real. Entonces, miren, aquí definimos el dominio. El dominio es de una variable, de un predicado, es el conjunto de todos los valores que se puede sustituir en lugar de la variable X, ¿cierto? Entonces, en muchos de los enunciados, ¿cierto? Como vuelvo a repetir en el anterior, el dominio ya viene de forma implícita, ¿ok? De forma implícita, ¿no? Bueno, para eliminar ese tipo de, digamos, de confusión que pueda surgir, ¿no? Porque a veces uno puede pensar acá, ¿no? Ah, X está en los enteros. Ah, no sé, X está en los reales, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando tú quieras decir explícitamente que está en un conjunto, tú tienes que, ¿no? Hablarlo, decirlo, ¿no? Por ejemplo, si está enunciado, ¿no? Acá digo X mayor que 3, ¿no? Entonces digo X mayor que 3, ¿cierto? Y el dominio sería X pertenece a los reales. Entonces este sería el
¿quién sería el dominio? ¿No? El dominio, ¿quién sería? Y acá tengo que el dominio, ¿cierto? Es los reales, ¿cierto? Los reales. Ok, acá tengo un ejemplo. Dice, si P de X, ¿cierto? P de X es el predicado X al cuadrado mayor que X, ¿cierto? Con dominio en los reales, ¿cierto? Entonces acá me dice escriba P de 2, ¿no? El predicado de un medio, puede leerlo así, ¿no? Predicado de 2, predicado de un medio y predicado de menos un medio. Y nos dice indique cuál de ellos son verdaderos. Bueno, por ejemplo, el predicado de 2, ¿qué hago? Lo único que voy a hacer es sustituir el X por el 2, nada más, así de sencillo, ¿cierto? Miren, predicado de 2, 2 al cuadrado mayor que 2, ¿cierto? O también de frente, no puedo escribirlo así, 4 mayor que 2. Obviamente 4 es mayor que 2, entonces su valor, ¿no? De verdad, para P de 2 es verdadero, ¿cierto? Es verdadero. Muy bien. Y P de un medio, ya, hago un medio al cuadrado mayor que un medio. O de otra manera, un medio al cuadrado es un cuarto. Un cuarto es mayor que un medio, falso, ¿cierto? Entonces, miren, el predicado en un medio se vuelve falso. Lo mismo hago para menos un medio, ¿no? Tengo también lo mismo, un cuarto mayor que menos un medio, lo cual es verdadero, ¿cierto? Entonces, el predicado en menos un medio es verdadero. Así de simple, ¿no? Simplemente darle valores a quién, ¿no? O evaluar la función en donde, en el número o en la variable que se indica, ¿cierto? Ok. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿no? Aquí, bueno, aquí interviene solamente una variable. Miren, aquí vamos a ver que intervienen dos variables, dice. Q de X, Y denota el enunciado X igual a Y más 3, ¿cierto? X igual a Y más 3. Ok. Y aquí me pregunta, ¿cuáles son los valores de verdad de las proposiciones Q de 1,2 y Q de 3,0? Para saber ello, lo único que hacemos es reemplazar. Miren, la primera asocio aquí, ¿no? Es X y la segunda variable, ¿no? Está asociado con Y. Entonces, en lugar de X, voy a colocar la primera variable y en lugar de Y, la segunda, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para Q de 1,2, ¿qué hacemos? Evaluamos, colocamos 1 acá, me quedaría 1, X igual a 1 y Y igual a 2. Si lo reemplazamos, me quedaría 1 igual a 2 más 3, eso es verdadero o falso, porque aquí me quedaría 1 más 1 igual a 5, ¿cierto? Lo cual es falso, ¿cierto? Entonces esto me quedaría falso. Y para el otro, Q de 3,0, reemplazamos en vez de X3 y en vez de Y 0. Me queda 3 igual a 3, verdadero, ¿cierto? Verdadero. Y así se hace, ¿no? Para cualquier predicado que tenga n variables. Para cualquier predicado que tenga n variables, cuando ya nos dan el valor de cada variable, lo único que debemos hacer es sustituirlo en el predicado, ¿ok? Muy bien. ¿Qué pasó aquí? Se me juntó todo. Este era para que saliera arriba. Conjuntos de verdad de un predicado, ¿no? Pero bueno, entonces en todo caso pueden ignorar este de acá. Dice, si P de X es un predicado y X tiene un dominio en el conjunto de, el conjunto de verdad de P de X es el conjunto de todos los valores que tornan a quién? Al predicado en una proposición verdadera. ¿Cierto? Perdón, no. Estoy que me confundo con conjunto solución. Conjunto solución es aquellos valores que... Okay, no. El conjunto, el dominio es aquellos valores, ¿cierto? Como ya lo dije hace rato, ¿no? El conjunto de todos los valores que puede tomar X. O todos ellos valores, ¿no? Que se pueden reemplazar en el lugar de X, ¿cierto? En lugar de X. Ese es el dominio. Ahora, el conjunto de verdad, ¿no? Ya me volví a confundir. Conjunto de verdad. Bueno, el dominio dijimos que era el conjunto de los puntos que podían tomar el valor de X. Y el conjunto de verdad es el conjunto solución. El conjunto de verdad es aquellos puntos que están en el dominio que tornan el predicado en una proposición verdadero. Ya les di un género a la proposición. Le torna la proposición verdadero, ¿cierto? Entonces, conjunto de verdad de un predicado no es nada más ni nada menos que el conjunto solución. ¿Qué es el conjunto solución o qué es el conjunto de verdad?
son aquellos puntos o aquellos valores que puede tomar X que tornan al predicado en algo verdadero, en una proposición verdadero al momento de sustituirlo en su forma, ¿cierto? En su forma. Acá tenemos un pequeño ejemplo. Bueno, acá, bueno, para el predicado, ¿cierto? Ok, el conjunto de valor de verdad se suele denotar así, o también en algunos textos se le puede encontrar así también. Acá no, X son todos los X que pertenecen a D, tal que sucede P de X, o así también, ¿no? A todos los X que pertenecen a D, tal que P de X es verdadero. P de X es verdadero. O así lo pueden encontrar. No hay otra forma, ¿ok? Por ejemplo, sea sea Q de N, ¿cierto? El predicado, ¿no? N es un factor de 8, ¿cierto? N es un factor de 8. Determine el conjunto de verdad de Q de N, ¿cierto? Entonces, miren, recuerden, primero nosotros debemos identificar el dominio. Bueno, el dominio acá está acá ya está de forma explícita porque acá en el ítem A me lo dan, dice, el dominio de la variable n es el conjunto de todos los enteros positivos, ¿cierto? Y también me piden analizar ello para quién, para el dominio para todos los enteros, donde el dominio es todos los enteros. Entonces, miren, por ejemplo, ¿no? Aquí me está dando de dos tipos diferentes de dominio, ¿no? Para analizar para este dominio y para el otro. Entonces, miren, si yo quiero ver, ¿no? Q de n es el predicado donde n es factor de 8 quiere decir que divide al 8, ¿cierto? Entonces, si yo busco a todos los que dividen a 8 en los enteros positivos, voy a encontrar a 1, a 2, a 4 y a 8. Y son los únicos que tornan verdadero a Q de n, ¿cierto? Porque miren, 1 es factor de 8, verdad. 2 es factor de 8, verdad. 4 es factor de 8, sí. 8 es factor de 8, sí. Y cualquier otro número que dé diferente a lo que están acá, no puede dividir a 8. No puede dividir a 8, ¿cierto? Entonces los únicos valores que están dando un valor verdadero para el predicado Q son estos números que están en este conjunto. Y este conjunto de acá es el conjunto solución o el conjunto de verdad, ¿cierto? De verdad. Ahora, si mi dominio ya es todos los enteros, ahí ya tengo que también analizar en los negativos. ¿Quiénes dividen a 8? Ahí también vamos a tener los negativos del 1, 2, 4 y 8. Entonces, miren, el conjunto solución varía dependiendo del dominio. Diferentes dominios pueden dar diferentes conjuntos de solución o diferentes, ¿no? conjunto de verdad, ¿cierto? O diferentes conjuntos de verdad. Entonces, mucho ojito, ¿no? Con cuál dominio se está trabajando en el problema. ¿Ok? Muy bien. Ok, eso es lo que se refiere a predicados, bastante sencillo, pero predicados se vuelven interesantes cuando nosotros los cuantificamos. ¿Por qué? Porque al momento de cuantificarlos, ¿cierto? Sin siquiera dar valor a la variable, podemos también convertir al predicado en una proposición, ¿no? Para ello vamos a estudiar cuantificadores, ¿no? Que es un tema bien amigable. A ver, ok. Como les estaba diciendo, a partir de funciones proposicionales o de predicado, nosotros podemos obtener proposiciones utilizando dos simbolitos o dos llamados cuantificadores. Y tenemos dos cuantificadores, así de simple. El universal y el existencial. El universal es aquel cuantificador, ¿no? que toma en consideración a todos los elementos del conjunto. Y el existencial es el que considera a por lo menos uno. En lo mínimo a uno, pueden ser 1, 2, 3, no sé, pero mínimamente a uno, por lo menos uno. Entonces, ese es el cuantificador existencial. Entonces, ¿cómo asociamos estos cuantificadores a los predicados? Ajá, entonces, la forma de asociarlos es de la siguiente manera. Si yo tengo un predicado o una función proposicional P de X, ojo, que a veces voy a referirme a esto, a P de X como función proposicional o predicado, ¿no? Es eso para, digamos, para manejar ambos vocabularios, digamos, ¿no? Ambos nombres. Porque en algunos libros solamente lo encuentran como función proposicional, en otros libros lo encuentran como predicados, entonces para que no tengan problema con ello, es mejor ya irse acostumbrando con ambas denominaciones, ¿ok? Muy bien.
Supongamos que tenemos un predicado o una función proposicional p de x, donde la variable es x. ¿Cómo nosotros asociamos estos cuantificadores a p de x? Bueno, de las dos maneras, ¿no? Uno para la primera y otro para la segunda. Primero va el para todo, luego va la variable, luego p de x. Así, todo junto, ¿no? Y esto de acá se lee de la siguiente manera. Puede leerlo así. Para todo x pasa p de x. Para todo x sucede p de x. O para todo x cumple p de x. O para todo x se verifica p de x, ¿no? Así de simple, ¿cierto? No existe una única forma de decirlo, ¿no? Puedes utilizar cualquiera de ellas. Pero todos son, ¿no? Significan lo mismo. Y con el existencial dice, existe x, ¿no? Tal que sucede p de x. O existe x tal que se verifica p de x, ¿cierto? P de x. ¿No? Aquí nuevamente, ¿no? Implícitamente, o a menos que lo diga el problema, ya existe un dominio, ¿no? Aquí, por ejemplo, para todo x, cuando yo digo para todo x, ¿no? Me estoy refiriendo a todo x que está ¿dónde? En el dominio ¿de quién? De p de x, ¿cierto? Y cuando también digo existe un x, ¿dónde existe ese x? ¿Dónde? En el dominio ¿de quién? Del predicado, ¿cierto? En el dominio de p, o en el dominio de la función proposicional, ¿cierto? Ok, muy bien. Y además, ¿cierto? Cuando yo coloco eso de acá, para todo x sucede p de x, entonces eso ya se va a convertir en una proposición, sin la necesidad de darle un valor al x. ¿Por qué, profesor? Porque si yo le afirmo, para todo x está sucediendo tal cosa, entonces yo puedo realmente decir si es verdadero o falso. Por ejemplo, ¿no? Si digo lo siguiente, para todo alumno, o todo alumno, porque eso también puede llamarlo como todo alumno, todo alumno de la San Marcos ha aprobado todos los cursos del semestre 2022-2, ¿cierto? Entonces, la variable es al alumno, porque no sabe a qué alumno me estoy refiriendo, entonces el alumno puede tomar cualquier valor de los alumnos de la Universidad Mayor de San Marcos, ¿cierto? Sin embargo, cuando yo digo para todo, yo ya puedo deducir si es verdadero o falso. Digo, para todo alumno de la San Marcos ha aprobado todos los cursos del semestre de 2022-2, ¿no? Entonces, ¿por qué yo puedo decir que eso es falso? Porque obviamente existen siempre alumnos que desaprueban, ¿verdad? Entonces, miren, ya puedo, ¿no? Puedo concluir la veracidad, ¿no? De la proposición completa, ¿cierto? Del enunciado completo, ¿no? Porque este es un enunciado que ya se convirtió en proposición. Lo mismo sucede con el X, por ejemplo, con la existencia, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, ¿cierto? Existe un alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que todas sus notas son 17, por ejemplo. Todas sus notas en todos los cursos son 17. Entonces, ¿no? Yo ya puedo decir, ¿no? Si es verdadero o falso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando dice existe, ¿cierto? Entonces, tengo una manera de verificar, por ejemplo, ir y revisar todas las notas de todos los alumnos. Por más complicado que sea, yo puedo ir y ver, ya. Entonces, si yo encuentro un alumno que justamente cumple con ese requisito de que todas sus notas son 17, automáticamente puedo concluir que ese enunciado es un enunciado verdadero, por lo tanto es una proposición verdadera, obviamente. Si yo no encuentro ningún alumno cuyas notas sean todos 17, ¿cierto? Esa proposición se convierte en falso, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿no? Si a un predicado tenemos dos formas de volverlo proposición. Uno es dándole su valor a la variable y la otra es asociándola a un cuantificador, ya sea el universal o el existencial, ¿cierto? O el existencial. Por ejemplo, la función proposicional p de x dice x es par. X es par. ¿Ok? Miren, acá, esta es una función proposicional porque no sé quién es x y no podría decir que si p de x es verdadero o falso. ¿Cierto? Sin embargo, si yo lo coloco así, para todo x sucede p de x. ¿Qué me quiere decir esto? Para todo x, ¿no? X es un número par. Entonces, acá, aunque no me lo dice, ¿cierto? Yo puedo asumir que
el dominio, ¿cierto? Dominio es los enteros, ¿cierto? El dominio de los enteros. ¿Por qué? ¿Por qué yo puedo concluir que el dominio de los enteros, ¿no? Porque hablar de par o impar hace sentido únicamente ¿dónde? En los enteros. En los reales no tiene sentido hablar de par impar, ¿no? Ok. Entonces, miren, aquí, o podría decirlo así también, para todo número entero, ahí es par. Bueno, acá ya dice, ¿no? Para todo número entero es par, ¿cierto? Y acá yo ya puedo decir si esto es verdadero o falso, ¿cierto? Porque yo sé que no todo número entero es par, ¿cierto? Ojo. Entonces ya me da un carácter de proposición, porque yo puedo ver si es verdadero o falso. Ahora, si yo lo asocio a la existencia, me dirá, existe X, P de X, la que sucede P de X. Eso es, existe un número entero que es par. Eso es verdadero, ¿cierto? Es verdadero, por lo tanto, esto se ha convertido en una proposición. Entonces, conclusión, todo predicado acompañado de un cuantificador se vuelve una proposición. Listo. Profesor, si se volvió una proposición, ahora tenemos un nuevo problema. ¿Cómo vamos a negar, ¿cierto? Esa nueva proposición que está donde aparece el cuantificador y el predicado. ¿Cómo negamos eso? ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, ¿no? Si nosotros consideramos este enunciado de acá, donde dice, todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes, ¿cierto? Usan lentes. Todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes, ¿cierto? ¿Cómo podría yo negar eso? Ajá. Bueno, antes de que veas lógica, ¿no? De repente pensabas por algún momento, ¿no? Dice, todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes. Ah, profesor, la negación es ningún estudiante de ingeniería de sistemas usa lentes. Ah, pero sin embargo, eso no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? ¿Cierto? ¿No? Bueno, acá dice, ¿no? Mucha gente podría pensar que ningún estudiante, la negación sería ningún estudiante de ingeniería de sistemas usa lentes, pero eso está mal. ¿Por qué? Si nosotros hacemos un análisis de solamente esa proposición, nos dice, ¿no? ¿Qué pasaría si solamente un estudiante de ingeniería de sistemas no usa lentes? ¿Qué pasaría? Si un estudiante, ¿no? de ingeniería de sistemas no usa lentes, automáticamente el enunciado de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes se convierte en falso. Se convierte en falso. Por lo que resulta lógico pensar que la negación de todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes es, existe un estudiante de ingeniería de sistemas que no usa lentes. Porque al existir una persona o un estudiante que no satisface esa propiedad, automáticamente invalida, ¿quién? Invalida mi afirmación que estoy haciendo acá, ¿no? Donde todos los estudiantes de ingeniería de sistemas usan lentes, ¿cierto? Por lo tanto, la negación del para todo, ¿qué sería un? Existe, ¿cierto? Existe eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Bueno, acá ya está de manera formal, ¿no? Para todo X en el dominio, que pertenece al dominio, sucede Q de X. ¿Cómo negamos eso? ¿No? Si nosotros negamos, esto de acá nos quedaría así. Existe un X, existe, el para todo se convirtió en existe, en el dominio. Ahora, el existe siempre viene acompañado de un tal que. Ojo, esa es una manera que siempre, ¿no? Bueno, es una conexión, el tal que siempre va acompañada del existe. ¿No? Existe X en D tal que no sucede Q de X. Por ejemplo, aquí en este caso sería, ¿no? Existe un estudiante en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, tal que, ¿no? Ese estudiante no usa lentes, ¿cierto? Listo. Entonces, miren, pasa, niega acá. Bueno, acá no tiene nada que negar porque simplemente es simplemente está escrito de forma explícita, aunque X está en el dominio. Como acá ahora tengo un existe, acompaña un tal que no sucede Q de X, niegas el de acá. Entonces, negamos el para todo, entre comillas, ¿no? Lo convertimos en existe y negamos el predicado, ¿cierto? Predicado. Ok, acá también tenemos otra formita, ¿no? Simbólicamente, ¿no? Existe un X que pertenece al dominio, o sea, sin el en, tal que, ¿no? No sucede Q de X, ¿cierto? No sucede Q de X. Profesor, y ahora la negación del cuantificador existencial, ¿qué pasa con ese cuantificador? Muy bien, lo mismo.
¿cierto? Lo mismo. Ok. La negación de existe un x en D tal que Q de x es la negación de existe es para todo x en D, el en D siempre se mantiene. Ahora sí, el para todo x en D a veces viene acompañado con una coma, ¿cierto? Con una coma, bueno, para no juntar, ¿no? El de acá significa un i, un i. Entonces, para todo x que pertenece a D, ¿cierto? O al dominio, no sucede Q de X. No sucede Q de X. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero negar que existe un alumno que usa lentes, quiero negar que exista un alumno que usa lentes. Ah, si yo nego eso, ¿qué me queda? Todo alumno que estudia en la escuela de ingeniería de sistemas no usa lentes, ¿no? Ok. Entonces, simbólicamente, la negación de eso de acá se convertiría para todo X. Ojo, la negación no involucra o no afecta el pertenece. ¿Ah? Acá, no ven a hacer que aquí coloquen no pertenece. Cuidado, ¿cierto? Cuidado. Ok, existe un X que pertenece a un D tal que, ojo, ¿por qué digo que no afecta? Porque aquí, ¿cierto? El X, ¿no? El pertenece es que está en el dominio, ¿no? Pero puede ser que el enunciado en sí involucre otros conjuntos, ahí sí, ¿no? Bueno, eso vamos a ver más adelante, de repente en algún ejercicio. Entonces, negamos esto, me queda para todo X que está en el dominio, coma, si el para todo siempre viene acompañado de un coma, ¿no? Sucede negación de Q de X. Profesor, y si para todo vienen juntos con un coma, ¿por qué usted no ha colocado acá, no? Bueno, acá, si quiere le colocas, si quiere no le colocas, ¿no? Acá, profesor, usted me ha dicho que existe X, ¿cierto? Siempre viene acompañado con un P de X. Bueno, un tal que, ¿cierto? Acá implícitamente puedes asociar un tal que, ¿cierto? Tal que. Ok. Por ejemplo, ¿no? Este ejemplo dice, de acá me dice, escriba las negaciones formales de los siguientes enunciados. Dice, para todo primo P, P es impar, ¿cierto? P es impar. Y tenemos también, ¿no? El segundo enunciado dice, existe un triángulo T, ¿cierto? Tal que la suma de los ángulos de T es igual a 200 grados, ¿cierto? 200 grados. Ok. Muy bien, si nosotros queremos negar esto de acá, ¿cierto? No, si ustedes quieren, ¿cierto? Si ustedes quieren, podrían, ¿no? Separar la variable y el predicado y hacerlo simbólicamente y luego traducirlo, ¿no? Pero en este caso son bien sencillos y nosotros podríamos empezar de la siguiente manera. Bueno, acá empezaría, ¿no? Existe el para todo, ¿no? Ok. En realidad la negación empieza acá. Aquí está. Miren, si negamos el para todo, existe, aquí dice, para todo primo P. Ah, existe un primo P. Ya está, acá está. El existe un primo P. Ah, profesor, el existe viene acompañado de un tal que. Tal que. P es impar. Ah, tengo que negar. Entonces, tal que P no es impar. ¿Cierto? Tal que P no es impar. ¿Cierto? P no es impar. Entonces, miren. Si esto fuese P de X, ¿cierto? Y para todo primo, ¿cierto? Primo sería la variable X. Entonces, aquí me quedaría, existe X, X es primo, tal que la negación de P es impar, es P no es impar, ¿cierto? P no es impar. Ahora pasamos al segundo, ¿ok? El segundo ya empieza desde acá, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Existe un triángulo T. Ah, profesor, la negación del existe es para todo. Entonces, para todo triángulo T, tal que, comita. Listo. Porque aquí estoy con para todo. ¿La negación de quién? De la suma de los ángulos de T es igual a 200 grados. Entonces, la negación de ello es la suma de los ángulos de T no es 200 grados, ¿cierto? No es 200 grados. La suma de los ángulos de T no es 200 grados. Lo que hemos hecho es negar ¿quién? El predicado, ¿cierto? Así de simple, así de sencillo. ¿Ok? Muy bien. Tenemos otro ejemplo. Dice, reescriba el siguiente enunciado, ¿no? Formal, después escriba
las negaciones de forma o de manera formal e informal, ¿cierto? Dice, ningún político es honesto. Ojo, esto es un predicado, ¿cierto? Un predicado. Primero, ¿quién es mi variable? ¿Cierto? Voy a identificar acá. Variable, mi variable va a ser político, ¿cierto? O los políticos, o el político. El político, ¿cierto? Y mi predicado, ¿quién va a ser? Predicado. En realidad el predicado es el predicado va a ser político es honesto. El político es honesto. Predicado. ¿Quién sería el predicado? El político es honesto, ¿cierto? El político es honesto. Profesor, ¿pero por qué ha colocado usted el predicado el político es honesto? ¿Por qué? ¿Por qué no colocaba ningún? Porque ningún es un cuantificador. Está contando, ¿quién? A la variable. Está cuantificando a la variable, ¿no? Este es un cuantificador. Voy a colocarlo abajo porque arriba no me... Esto es un cuantificador. Cuantificador. Profesor, pero usted no me ha dicho que cuantificadores existe, ¿cierto? O para todo. Claro, pero en ningún político yo puedo decir en ningún significa o es un cuantificador universal. Profesor, pero ninguno tiene nada que ver con para todo. Calma. El ningún tú lo puedes expresar de una manera, ¿no? Tal vez puedes modificar un poquito el predicado para que se convierta en un cuantificador universal. Por ejemplo, ¿no? Ningún político es honesto. Yo puedo decirlo de la siguiente manera. Todo político no es honesto. Entonces, esto yo lo puedo traducir en esa manera, ¿no? Ah, acá ya está, ¿no? Para todo político X, X no es honesto. Esto de acá, esta es su versión formal. Entonces, aquí está de manera informal, ¿cierto? Entonces, de manera formal es así, donde aparece el para todo, el existe, acá aparece el ningún, ¿cierto? Y el ningún, digamos a primera vista, no lo puedo asociar directamente con el para todo o en el existe, pero sí, realmente se puede asociar haciendo una pequeña modificación en su manera de expresarlo, ¿cierto? Entonces, para todo político X, X no es honesto. Cuando digo formal es en aquellos enunciados donde ya aparecen explícitamente el para todo o el existe, ¿cierto? Entonces, miren, para todo X, X no es honesto. Ahora negamos de manera formal, de la manera que hemos venido haciendo. Si negamos el para todo, existe un político. Existe un político X, tal que X niego el no es honesto, la negación de no es honesto es honesto, ¿cierto? Entonces existe un político X tal que X es honesto. Entonces esto es de manera formal. ¿Por qué de manera formal? Porque aparece explícitamente el existe. Ah, profesor, y informalmente traduzco esto a palabras. Sería, bueno, puedo también, ¿no? Eh, dejarlo en la misma terminología de ningún, ¿no? Entonces, la misma terminología de algún sería alguno, ¿no? Algunos de que existan políticos significa que algunos políticos, ¿cierto? Algunos políticos son honestos, ¿cierto? Son honestos. Entonces, de manera formal es donde nosotros podemos apreciar directamente los cuantificadores y el predicado. Cuantificador y predicado. Y informalmente tal vez no, es donde, ¿no? Nosotros no podemos apreciar directamente, ¿no? El cuantificador y el predicado, ¿cierto? Por ejemplo acá, ¿no? Algunos políticos son honestos, ¿no? Para identificarlo o para tenerlo de esta manera, ¿no? Tendríamos que hacer esta equivalencia, ¿cierto? ¿No? Esto es lo que se habla, esa es su traducción matemática, ¿ok? Así de sencillo. Profesor, ¿y cómo negamos enunciados con condicionales universales? ¿Cierto? Porque ya hemos visto la negación, ¿cierto? ¿De quién? De... ok, me parece haberlo hecho antes eso. No, no lo coloqué. Bueno, en realidad no debería estar aquí condicionales. En realidad es esto para todo.
Entonces, profesor, ¿cómo negamos, cierto, un enunciado donde aparezcan cuantificadores, proposiciones y conectivos? Ya sea la implicación, el o, el i, ¿cierto? El o, el i. Me parece haberlo hecho antes del o y del i. No, se me fue. Bueno, en fin, esto sirve para todo, ¿no? Para negar, nosotros vamos a estudiar, vamos a usar el principio de dualidad. ¿Qué es el principio de dualidad, profesor? Eso me parece complicado. No es complicado, simplemente el nombre, ¿no? Aparece ahí para fastidiar un poquito, ¿no? El principio de dualidad es lo que ustedes siempre han hecho toda la vida al momento de negar proposiciones. ¿Qué es eso, profesor? Cuando tú tenías un entonces, o tenías un sucelo sí, o tenías una disyunción exclusiva, ¿cómo hacías para negar, ¿no? Eso? Ah, profesor, yo aplicaba, ¿cierto? Primero lo que hacía es convertir esa condicional, o esa bicondicional, o esa disyunción exclusiva en términos de conjunción y disyunción. Ah, ya. Y profesor, yo sabía que por las leyes de Morgan, cuando yo niego a a la disyunción, se convierte en conjunción. Y cuando niego la conjunción, ¿no? Eso me da una disyunción. Y ahí acaba todo. Ese es el principio de dualidad. ¿Qué me dice el principio de dualidad? Para negar cualquier proposición, ¿no? Nosotros debemos primero, ¿no? Convertirlo en algo, en su equivalente, en conjunciones y disyunciones, y luego, ¿no? Utilizar las leyes de Morgan. Acabo. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero negar esto de acá, para todo x, p de x, entonces q de x. Para todo x, p de x implica q de x. ¿Cierto? Ok. Por ejemplo, ¿no? Aquí sería, para todo alumno de la San Marcos, y P de X puedo colocarle así. X es un alumno de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, y Q de X, es un alumno con un coeficiente intelectual alto. Entonces sería así, ¿no? Para todo alumno de la Universidad de San Marcos, si ese alumno está en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, entonces ese alumno tiene un coeficiente intelectual alto. ¿Cómo negaría eso? ¿No? Si nosotros simplemente lo colocamos en palabras, por ahí no que se nos hace algún problema, pero calma, si lo colocas en forma simbólica, miren, empezamos lo siguiente. A todo esto que está acá yo lo veo como una sola proposición, como una sola. Entonces, niego el para todo, me queda existe X. El existe viene acompañado de un tal que. Ahora me faltaría negar quién, el predicado, porque todo esto ya se convierte en un predicado, todo junto, todo lo que viene después de este comita se convierte en predicado. Entonces tendría que negar esto. Profesor, ¿cómo niego eso? Ah, ya. Existe X, sigo copiando, existe X tal que. Principio de dualidad, ¿no? Convertir a su equivalente. Ajá. Entonces, su equivalente de P, entonces Q, es negación de la premisa, ¿no? Perdón, negación del antecedente, conjunción con el consecuente. Entonces me queda negación de P de X o Q de X. Listo. Ahora, sigo copiando igual. Negación con negación me queda la misma, ¿no? Se anulan. La disyunción se convierte en conjunción y negamos la segunda. Listo. Entonces, en palabras, ¿qué estaría diciendo acá? ¿Cuál sería la negación de que para todo alumno de la San Marcos, si el alumno está en la Escuela de Ingeniería de Sistemas, entonces el alumno tiene un coeficiente intelectual alto? Su negación es, existe un alumno de la San Marcos, tal que el alumno está en la Escuela de Ingeniería de Sistemas y ese alumno no tiene un coeficiente intelectual alto. Ve cómo se convierte, cómo se hace bien sencillo negar algo, ¿no? Que fue un enunciado relativamente complicado, ¿cierto? Simplemente, ¿no? Pasándolos ¿no? A simbología, ¿no? Simbología. Ok, bueno, acá a modo de observación, la negación de un enunciado condicional, o sea, negación de para todo X y P de X. Entonces Q de X existe un X tal que sucede P de X y no sucede Q de X, ¿cierto? Y no sucede Q de X, ¿ok? Por ejemplo,
Dice, escriba la negación formal del enunciado. Uy, ¿qué pasó aquí? Lo copié abajo. Ah, no, está bien, está bien. Pensé que le había colocado el ítem acá arriba. Y acá está. Ah, ya. Escriba un enunciado formal del enunciado A, de la negación, perdón, escriba una negación formal del enunciado A y una negación informal del enunciado B. ¿Cierto? Miren. El A dice, para toda persona P, si P es rubio, entonces P tiene los ojos azules. ¿Cierto? Entonces yo quiero escribir una negación formal. Negación formal es donde aparece explícitamente el cuantificador y el predicado, ¿cierto? Luego, como aquí ya está, digamos, de manera formal, entonces me va a quedar bien fácil negar eso, ¿cierto? Para toda persona existe una persona, ¿cierto? Para toda persona P existe una persona P. El existe ya viene acompañado de ¿qué? De un tal que. Tal que P es rubio y estamos usando esto de acá. Y negamos el consecuente. ¿Y cuál es el consecuente? Negando la consecuente, P no tiene ojos azules. Entonces, miren, existe una persona P, tal que es rubio y no tiene los ojos azules. Ahora el segundo dice, si un programa de computadora tiene más de, de 100.000 líneas, ¿cierto? Entonces tiene un error. ¿Cómo negaría eso? Dice, si un programa, ¿no? Tiene más de 100.000 líneas, entonces tiene un error. Para eliminar cualquier error, nosotros, ¿no? Identificamos la variable primero, ¿no? Dice, si un programa, aquí ya, miren, aquí ya puedo identificar que un cuantificador. Es un cuantifica, ¿no? Cuantificador. ¿Cierto? El programa vendría a ser mi variable, ¿cierto? Programa de computadora. Programa de computadora es la variable completa. ¿Cierto? Un programa de computadora y el predicado sería, ¿no? El programa de computadora tiene más de 100.000 líneas, ¿no? Aquí vamos a colocarlo de manera formal para eso, ¿cierto? El X es programa de computadora, ¿cierto? Un programa de computadora tiene más. Hagan que aquí, no, lo único que necesitamos es identificar el P y el Q, ¿cierto? Un programa de computadora tiene más de 100.000 líneas. Esto sería el P de X, ¿cierto? Entonces tiene un error. Tiene un error, sería Q de X. Cuando tiene un error, significa que obviamente me estoy refiriendo al programa de computadora, ¿cierto? Donde el X, ¿quién es el X? Es el programa es mi variable, programa de computadora, ¿cierto? Computadora. Entonces, si yo veo eso de acá, ¿cierto? Sería así. Si un programa, entonces diría, existe un programa, ¿cierto? Perdón. No es existe, ¿no? Dice, si un programa, ojo, hay que leer bien, dice, si un programa de computadora tiene más de 100.000 líneas, ¿no? Entonces tiene un error. Entonces, por más que parezca existencial o parezca no universal, sería así, ¿no? Todo programa, el SIUM, ojo, todo programa de computación, ¿no? Que tiene más de 100.000 líneas, si todo programa de computación, ¿no? ¿Cómo es? Todo programa de computadora, ¿no? Que tiene más de 100.000 líneas, entonces, ¿no? No, me estoy confundiendo, calma ahí, tengo que leer mejor. Si un programa de computadora tiene más de 100.000 líneas, entonces tiene un error, ¿cierto? Tiene un error. Entonces es todo programa todo programa de computadora que tiene más de 100.000 líneas, ¿cierto? Entonces ese programa tiene un error, ¿no? O dicho de otra manera también, cualquier programa de computadora que tiene más de 100.000 líneas, entonces, ¿no? Ese programa debería tener un error, ¿no? Cualquier programa, ¿no? De computadora que tiene más de 100.000 líneas tiene un error, ¿cierto? Entonces, si yo quiero negar eso,
¿no? Porque ahí, así sería, ¿no? Para todo X, voy a colocarlo esto acá, ¿cierto? Así sería, para todo X, ¿cierto? X, ¿cierto? Es la variable que representa programa de computador, ¿no? Para todo X, ¿cierto? P de X, ¿cierto? P de X implica Q de X, mayúsculo, implica Q de X. Entonces, para todo programa de computadora, ¿cierto? El hecho de que ese programa tenga más de 100.000 líneas implica, ¿no?, que ese programa tenga un error. Ahora, si yo niego sería, existe, ¿no? Existe X, o si existe un programa, ¿no? El existe viene con un tal que separado, ¿no? Un tal que, ¿no? Si recuerden que estamos negando esto de acá, ¿qué me queda? P de X y conjunción ¿con quién? Con su consecuente, con la negación del consecuente. Tal que P de X sucede y Q de X no sucede. Eso sería de manera formal. Pero si yo lo traduzco a palabras, ¿no? El existe lo puedo expresar como hay al menos, ¿no? Hay al menos un programa de computadora tal que el programa tiene más de 100.000 líneas y no tiene un error, ¿cierto? Y no tiene un error. No tiene un error. ¿Ok? Ajá. Profesor, ¿y qué pasa? Ya vimos, ¿no?, cómo negar cuantificadores. Cómo negar, ¿cierto? Eh, proposiciones donde intervienen cuantificadores. Cómo negar donde aparecen proposiciones ligadas, o sea, vienen conjunciones, disyunciones, junto con cuantificadores. Y ahora, ¿qué pasa, profesor, si viene un cuantificador después de otro? ¿No? ¿Cómo negamos eso? ¿O cómo interpretamos eso? Ok. ¿Cómo interpretamos ese tipo de proposiciones donde vienen ligados o vienen, ¿no?, varios codificadores seguidos? Por ejemplo, ¿no? Miren, una forma sería así, ¿no? Supongamos que deseamos establecer la verdad de un enunciado que tiene esta forma de aquí. Miren, dice, para todo X en el dominio existe Y en E, ¿cierto? Tal que, bueno, el E en este caso sería el dominio donde vive el Y, ¿ok? Para todo X en D existe un Y en E tal que, ¿cierto? P de X, P de X, Y sucede, ¿cierto? P de X, Y sucede. Ojo, profesor, usted me habló del dominio de la proposición. Bueno, el dominio de un predicado, ¿cierto? Era el dominio donde viven las variables. En ese caso, ¿no? El dominio del predicado, ¿cierto? Sería el dominio donde, ¿cierto?, donde está el D, ¿no? Producto cartesiano con quién? Con el dominio, ¿no?, donde vive el Y, que en ese caso es el E, ¿cierto? D por E. El D no le corresponde a la primera variable y el E a la segunda variable. Y así sucesivamente si tuviéramos más variables también, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo interpreto esto? Ajá. Dice, para todo X que pertenece a D existe un Y. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es leerlo primero, dejar eso de acá de lado, ¿cierto? Para todo. Solamente leemos el para todo X en D. Ah, para todo X. O sea, quiere decir que independientemente de cualquier X que tome en el dominio, ¿cierto? Puedo encontrar un Y que está en el dominio, ¿no?, de la segunda variable, tal que, ¿no?, el predicado en X, en X y Y, ¿cierto?, es verdadero. ¿Ok? Por eso acá dice, ¿no? El reto es permitir que otra persona elija cualquier elemento X. ¿Por qué cualquier elemento? Porque aquí dice para todo X en D. Y luego, después que esa persona elige ese X, yo debo poder encontrar o saber encontrar un elemento en E tal que torne esto verdadero o que esto funcione, ¿cierto? ¿Para quién? Para el X dado, ¿cierto? ¿Y qué pasa si el existe viene primero? Dice, existe X en D tal que para todo Y en E, ¿no?, sucede P de X, Y. Ah, entonces existe X. Entonces yo debo ser capaz de encontrar un valor en el dominio D tal que
para cualquier elemento que está en el dominio de la segunda variable, haga que este predicado sea verdadero o este predicado sea, ¿cierto? O funcione, ¿cierto? Por ejemplo, acá dice, el trabajo es encontrar un X dado en D, ¿no? Que va a funcionar para cualquier valor de Y, ¿no? No importa cuál valor sea el que Y tome en el dominio D, ¿cierto? ¿Y cómo negamos eso? ¿Cierto? Entonces, siempre vamos a respetar el orden, ¿no? Significa que el cuantificador que colocamos primero es lo que sucede primero y el que viene después sucede después de haber ya, ¿no? Tomado en cuenta el primero, ¿cierto? Supongamos que queremos negar toda esta proposición de acá. Dice, negamos ¿quién? Para todo X en D existe un Y en E tal que, ¿no? Para todo, tal que P de X, Y, tal que sucede P de X, Y. ¿Cómo niego eso? De la misma manera como he venido haciendo, respetando siempre y cuando en el orden de los cuantificadores. En negación de para todo existe un X. En D, ¿cierto? En D. No afecta la negación al pertenece, ¿no? En D. Si aquí ya viene existe, ese existe ya viene acompañado de un qué, de un tal que, ¿cierto? De un tal que. Listo. Acá tengo coma. Si quieren, bueno, el tal que aquí no necesita coma, ¿ok? Acá tengo existe y. La negación de existe es para todo, profesor. Para todo y en E, ¿cierto? Y el para todo, recuerden que venía acompañado de quién? De una comita, ¿cierto? Y luego tengo que negar quién, el predicado, tal que no sucede P de X, Y. Así de sencillo. Lo mismo, ¿qué pasa si el existe viene primero? Negación del existe para todo. En D, aquí no afecta nada. El para todo viene acompañado de una coma. Luego, para todo Y, negándolo, existe Y, ¿cierto? Donde en el dominio, profesor, el existe viene acompañado de un tal que. Listo. Negamos el predicado. Listo, acabó. ¿Cierto? Acabó. Listo. Profesor, ahora, si cualquier predicado acompañado de un cuantificador se convierte en una proposición, entonces podemos tener unas proposiciones más grandes, una proposición que tenga conjunciones o disyunciones o condicionales o bicondicionales de un conjunto de quién, de proposiciones cuyas conformaciones son cuantificador y predicado, ¿cierto? Un cuantificador junto con predicado. Entonces, si allá nosotros en proposiciones teníamos reglas de inferencia y ahora que los predicados, ¿no? Ya los puedo ver como proposiciones al momento que van acompañados de un cuantificador. Entonces, ¿cómo puedo inferir en aquellos enunciados donde aparecen el para todo y el existencia? ¿Cierto? O donde aparecen los cuantificadores, ¿no? Para ello también tenemos algunas reglas de inferencia, ¿cierto? ¿Qué reglas de inferencia tenemos? Por ejemplo, ¿no? Tenemos en la ley de la inferencia, por ejemplo, tenemos la primera, la instanciación universal. Instanciación universal. O algunos ahí le llaman particularización universal. ¿Qué significa eso? De que para todo X, de un para todo X, yo puedo concluir, ¿no? La verdad de quién? Para un elemento o para un valor de X. ¿Cierto? Por ejemplo, supongamos que X son todos los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿cierto? X es un alumno de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ese X vive en el dominio, ¿no? De todos los alumnos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué me dice esta ley de inferencia? Me dice que, ¿no? Si el predicado es todo alumno de la San Marcos es inteligente. La ley de inferencia me permite inferir que, supongamos que, no sé, que Pepito sea un alumno de la San Marcos. Si todo alumno de la San Marcos es inteligente, la ley de la instanciación universal me permite concluir que Carlitos es inteligente. O sea, del para todo puedo concluir, ¿no? La verdad de uno. Si sucede para todo, entonces sucede para uno en particular. Esa es la ley de la instanciación.
universal. También tenemos la de la generalización universal. Dice, claro, si yo tengo que sucede que el predicado es verdadero para cualquier elemento del dominio, entonces yo puedo concluir el para todo. Es lo mismo que le decía. Supongamos que tengo que mi dominio sean conjunto de 12 deportistas, 12 futbolistas, sí, supongamos, ¿no? De 12 futbolistas, ¿no? Supongamos que tenemos Pepito 1, Pepito 2, Pepito 3, Pepito 4, Pepito 5, así sucesivamente hasta llegar hasta Pepito 12, ¿cierto? Supongamos que yo digo, Pepito 1 es muy bueno jugando, Pepito 2 es muy bueno jugando, Pepito 3 es muy bueno jugando, así sucesivamente hasta llegar a Pepito 12. Pepito 12, bueno, es bueno jugando, bueno, aunque tiene 11 jugadores, ¿no? Supongamos que tiene un suplente, ¿no? Y Pepito 12 también es bueno jugando al fútbol, ¿no? Entonces, si a cada uno es bueno jugando, yo podría afirmar que todos los jugadores, ¿no? Son buenos, ¿no? Todos los jugadores son buenos. Todos los jugadores de esos 12, ¿no? Entonces, miren, de cada uno, si cada uno cumple, ¿cierto? El predicado, entonces, si el predicado al momento de reemplazar cada elemento es verdadero, entonces yo puedo concluir el para todo, ¿no? Esa es generalización universal, ¿cierto? También tenemos otra que es la instanciación universal, ¿cierto? Entonces, bueno, de acá parece obvio, ¿no? No dice, existe X tal que sucede P de X. Existe X tal que sucede P de X. Yo puedo concluir que el predicado es verdadero para algún valor de X, ¿cierto? El predicado es verdadero para algún C que está en el dominio, ¿no? Esto parece hasta redundante a veces, ¿no? Instanciación universal. Y la de generalización existencial, ¿cierto? Dice, PDC sucede para algún elemento C, ¿cierto? Si PDC sucede para algún elemento C, ¿no? Es correcto afirmar que existe un X donde sucede P de X, ¿no? Acá está dado un valorcito y acá simplemente me permite afirmar, ¿no? Esto de acá. Esto es como decir así, ¿no? Supongamos ya, que X sea un alumno de San Marcos y P de X es, ese alumno es inteligente, ¿cierto? Entonces, supongamos que Pepito es un alumno de San Marcos. Ya, supongamos que Pepito es inteligente, ¿cierto? Si Pepito es inteligente, y como nosotros sabemos que pertenece a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, nosotros podemos concluir que existe, o sea, de manera digamos, misteriosa, ¿no? Existe un alumno de la San Marcos tal que ese alumno es inteligente. Existe un alumno, ¿no? De San Marcos, ¿no? Tal que ese alumno es inteligente. Miren, noten que aquí no estoy dando el nombre de ese alumno. Aquí sí, Pepito es inteligente y es un alumno de San Marcos, ¿no? Entonces, puedo afirmar que existe un alumno de San Marcos que es inteligente, ¿no? Esa es la de generalización existencial, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos este ejemplo de acá que nos dice, demuestre que las premisas, ojo, que las premisas, todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de ciencias de la computación. Todo esto es una premisa, desde acá, ¿no? Desde donde comienzan las comillas hasta donde termina. Y tenemos otra todavía. Marla es una estudiante de esta clase, ¿cierto? Entonces tenemos dos premisas y me dice que esas dos premisas me permiten concluir quién. Marla ha tomado un curso de ciencias de la computación. Nuevamente, todos en esta clase de matemáticas discretas han tomado un curso de ciencias de computación. Marla es una estudiante de esta clase. Luego puedo afirmar que Marla ha tomado un curso de ciencias de la computación, ¿no? No, lo que parece obvio, obviamente, ¿cierto? Podemos llevarlo, ¿cierto? A simbología matemática y usar nuestras reglas de inferencia para los cuantificadores, ¿cierto? Entonces, miren, la primera premisa, ¿no? Ok, primero vamos a encontrar los predicados o las funciones proposicionales, ¿cierto? Por ejemplo, voy a identificar d de x. D de x va a ser x está en esta clase de matemáticas discretas, ¿cierto? Voy a colocar c de x. C de x es x ha tomado un curso de ciencias de la computación. Esos son los únicos predicados que aparecen, ¿ok? Entonces, ¿no? Las premisas. La primera premisa es, ¿no? Para todos en esta clase de matemáticas. Ah, para todos, para todo.
clase de matemáticas discretas. Ah, d de x, listo. D de x, listo. Han tomado un curso de ciencias de la computación, ¿no? Eso significa que todos los que han tomado la clase de matemáticas, todos en esta clase de matemáticas discretas, ¿cierto? Implica que han tomado un curso de ciencias de la computación, ¿ok? Y C justamente han tomado un curso de ciencias de la computación. Y tenemos, ¿no? Que queremos concluir ¿quién? D de Marla. Porque D de Marla, ¿quién es? Si D es X está en esta clase de matemáticas discreta, ¿cierto? D de Marla, ¿quién es? ¿No? Marla está en esta clase de matemáticas. ¿Quién es eso? Justamente está acá. Marla es un estudiante de esta clase. De esta clase se refiere a la clase de matemáticas discreta, ¿cierto? Y la conclusión, nosotros queremos concluir que ¿quién? Que Marla ha estudiado un curso de la computación. Pero si nosotros vamos acá, C de X es justamente X ha tomado un curso de la ciencia de la computación. Entonces C de Marla sería Marla ha tomado un curso de ciencias de la computación. Si nosotros colocamos primero, ¿no? Primero, tenemos la primera premisa, que es de donde comienza la comienza hasta donde termina, que fue ¿no? Simbolizado por esto de acá, ¿no? Para todo X, D de X implica C de X, es la primera premisa, ¿cierto? Entonces, ustedes saben, ¿no? Bueno, por lo que acabamos de ver, para todo, nosotros podemos concluir apenas una sola de ellas. Si para todo sucede, entonces para uno en particular sucede. Como Marla está en el dominio, entonces para Marla sucede esto de acá. ¿Eso cuál se llama? La particularización universal o instanciación universal, ¿cierto? Entonces, si para todo tengo esto, entonces para Marla también se cumple esto. Para todo alumno tengo esto, para Marla se cumple, ¿cierto? Entonces voy a utilizar la otra premisa. ¿Cuál es mi otra premisa? El d de x, ¿cierto? ¿Dónde está? El d de x, sí. El d de Marla, ¿no? El d de Marla es la otra premisa. Porque acá es Marla es un estudiante de esta clase. Coloco d de Marla, ¿cierto? D de Marla. Ok. Aquí, ¿cierto? D de Marla y C de Marla ya es una proposición, esta es una proposición. Porque recuerden que D es una función proposicional, pero aquí ya le estoy dando un valor a la variable. Aquí también, acá también. Entonces, estas ya son proposiciones. Acá ya puedo utilizar ¿quién? Mis reglas de inferencia. ¿De dónde? ¿No? Para las proposiciones o las premisas para las inferencias, ¿no? Donde no aparecen cuantificadores, porque aquí no aparece cuantificador, acá tampoco. Entonces acá puedo utilizar ¿quién? Un modulus ponens, ¿cierto? Un modus ponens. Si yo utilizo un modulus ponens, digo, D de Marla implica C de Marla, entonces, y tengo D de Marla, ¿qué me dice el modulus ponens? Que puedo concluir esto de acá, C de Marla. Entonces, ¿qué puedo concluir de todo ello? C de Marla. ¿Y qué es C de Marla? Esto de acá. Marla ha tomado un curso de ciencias de la computación, ¿cierto? De ciencias de la computación. Entonces, este argumento que se está dando aquí es un argumento válido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esas dos premisas implican esa conclusión, ¿cierto? Esa conclusión. Entonces, si alguien te dice, o alguien viene y te habla eso de acá, bueno, tiene sentido. Supongamos que ese alguien viene y te dice, Marla no ha tomado un curso de ciencias de la computación. Calma. Me estás mintiendo, me estás diciendo que esto sucede y esto sucede, me estás diciendo que todos los alumnos de la clase de matemáticas discretas han tomado el curso de ciencias de la computación, luego me dices que Marla es un estudiante de matemáticas discretas y me estás diciendo que Marla no ha tomado un curso de computación, entonces ¿cómo está llevando matemáticas discretas? No tiene sentido lo que me está diciendo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede estas dos premisas, no puedo concluir esta tercera, ¿cierto? Muy bien. Ok, y bueno, viene la parte final, que es la parte más divertida, que es razonamiento clausular. El razonamiento clausular, ¿cierto? Sirve para usar un método que es de resolución, ¿cierto? Llamado resolución, que sirve para demostrar la validez de una inferencia o de un argumento, ¿cierto? Sin tener que recordar módulos ponens, módulos tolens, sin tener que recordar silogismo hipotético y todas las otras que aparecen, ¿no? En las leyes de inferencia. Simplemente aplicando una técnica bien sencilla, ¿ok? Que es, ¿no? Las técnicas de los resolventes, ¿no? Pero eso vamos a venir después de nuestro break, ¿ok? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí?
¿Todo claro? ¿Todo bien? Profesor, todo claro. Muy bien, José. Muy bien, Manuel. Listo, chicos. Regresamos en 15 minutos. Vamos por un cafecito y volvemos con fuerza, ¿ok?